Entonces, ya yéndonos más hacia las fases que se reconocen clínicamente, entonces tendríamos en las alergias, tendríamos dos fases. Una fase que se le conoce como inmediata, que es la que va a suceder en las primeros minutos, y es lo que determina que sea una hipersensibilidad inmediata, ¿no? Entonces, en la fase inmediata, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que habíamos visto antes, que tenemos el mastocito, ¿no? Tenemos al mastocito. Los mastocitos, su ubicación principal es, no me acuerdo si lo vimos, pero bueno, aquí está el epitelio. Y entonces tenemos mastocitos principalmente repartidos alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, alrededor de los vasos sanguíneos cercanos están los mastocitos y están abajo de la epidermis, y también están donde están las terminaciones nerviosas. Entonces aquí cuando llega una terminación nerviosa, están también los mastocitos. Por eso las reacciones inmediatas, las alergias, producen ardor, comezón y todo, porque los mastocitos que están aquí tienen una acción directa sobre los nervios. Y bueno, tenemos a los mastocitos que están abajo del epitelio, ¿no? Entonces, básicamente esa es su ubicación. Entonces, habíamos dicho que hay dos fases, ¿no?, de la patogenia, que es la sensibilización, que es cuando un antígeno, en este caso un alergeno, es capturado, procesado, presentado y se genera un linfocito TH2. Entonces, cuando se genera ese linfocito TH2, se producen los anticuerpos de tipo IgE, y entonces aquí tenemos al mastocito, y el mastocito se recubre de anticuerpos IgE, y entonces cuando llega nuevamente el alergeno, se va a unir a los anticuerpos en el momento en que entre, ¿no? Entonces no va a necesitar ya ni ser procesado, y aquí el antígeno se va a unir a los anticuerpos IgE, que son altamente específicos, y entonces lo que van a provocar va a ser una degranulación, ¿no? Entonces vamos a tener compuestos en los gránulos que tiene aquí, vamos a tener compuestos preformados. Esos compuestos preformados son los que van a dar los primeros signos. Entonces, esto es lo que se conocería como fase inmediata. En el momento que tenga contacto con el antígeno, se genera una fase inmediata, que es la degranulación, ¿no? Entonces, la degranulación lo que libera son los compuestos preformados. Entonces, ¿cuáles son esos compuestos preformados? Principalmente son estos dos grupos, ¿no? Lo que es la histamina y lo que son proteasas. Ay, aquí me falta una R. Ah, no, sí está bien. Proteasas e hidrolasas, ¿no? Estos son compuestos preformados, ya están en los gránulos, y entonces lo que va a suceder, pues es que van a liberarse, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes, y por eso también las presentaciones clínicas de las alergias, que dependen del antígeno, por qué vía entran, si entran por vía cutánea o si entran por vía respiratoria o vía digestiva. Los mastocitos, hay dos subpoblaciones importantes. Están los mastocitos de mucosa. Entonces, los que están en mucosas, tienen mucha histamina, no, tienen poca histamina. ¿Sí? Y los que están en tejido conectivo o la submucosa,
Estos tienen mucha histamina. Ahora, en el caso de los mastocitos de mucosas que tienen poca histamina, muchos de los efectos parecidos a los de la histamina los da la serotonina. Entonces, en sus gránulos, en vez de tener mucha histamina, lo que tienen es serotonina. Y esos son los mastocitos de lo que es la mucosa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sí vamos bien, ¿verdad? Si tienen dudas, pues me dicen. Bueno, vamos a borrar este pedacito. Y entonces las aminas vasoactivas se llaman así porque en la reacción inmediata los primeros signos que se van a presentar son los relacionados a lo que es cambios en los vasos sanguíneos y en el músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el músculo? Bueno, el músculo liso, lo que va a generar aquí, ¿no? Cuando degranulan, lo que va a hacer la histamina va a tener varias funciones, pero una de las principales es que va a unir al músculo liso que está aquí, lo voy a poner en rojo, ¿vea? El músculo liso, y entonces al unirse al músculo liso, lo que va a producir va a ser una relajación del músculo. Entonces el músculo liso que rodea los vasos se va a relajar. Y entonces, si la histamina provoca una relajación en el músculo liso, entonces como consecuencia va a haber vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación es la que nos va a dar el signo de que van a entrar. Lo que nos va a dar es el color clásico de una alergia, ¿no? Si es en la piel, pues va a empezar a poner rojo. Si es si es en mucosas respiratorias, por ejemplo, va a empezar un poco la secreción de la broncoconstricción. ¿Okay? Y bueno, entonces es vasodilatación. Y en el caso de los endotelios, el efecto que va a tener la histamina en los endotelios va a ser, lo contrario va a ser la contracción de las células, sanguíneas, de las células endoteliales. Células endoteliales. Entonces, si hay contracción de las células endoteliales, si se acuerdan cuando vimos inflamación, esto quiere decir que hay un inicio de edema y de salida de líquidos, ¿no? Entonces, las células se contraen, que es la activación que habíamos visto del endotelio en la fase de inflamación. Y entonces, cuando se contraen, lo que van a hacer es empezar a permitir la salida de líquidos, ¿no? Con un poco de proteínas. Y entonces, lo que va a suceder es que se va a formar lo que es característico como una roncha. Entonces, ¿por qué se va a formar como una roncha? Pues porque va a empezar a salir el líquido, se va a elevar, en este caso, en la piel, y entonces va a empezar a formarse el edema de color rojo porque hay una vasodilatación. Entonces la sangre se empieza a acumular en esa zona, y como empiezan a acumularse los eritrocitos, pues entonces por eso se empiezan a ver los signos, ¿no? De edema y enrojecimiento en las zonas. Bueno, ¿qué van a hacer las proteasas y las hidrolasas? Pues como su nombre lo dice, son enzimas que lo que van a empezar a hacer es empezar a provocar daño tisular. Entonces, el daño tisular lo que va a traer como consecuencia va a ser comezón y dolor. Entonces, cuando las proteasas y las hidrolasas empiezan a hacer su efecto, empieza el dolor.
Entonces, la fase inmediata la van a estar generando estos dos, ¿no? Después de esto, en la misma fase inmediata, se van a empezar a sintetizar nuevos productos. Unos se van a sintetizar rápido, que son los mediadores lipídicos. Entonces, este es el primero que inicia porque ya está preformado y después empiezan a sintetizarse muy rápido mediadores lipídicos. Entonces, la histamina y las proteasas hidrolasas lo que van a hacer es el efecto inmediato en cuestión de segundos. Pues antes de un minuto ya van a empezar a tener ardor, ronchas y todo lo que genera en el paciente. Y a partir de ahí, antes de una hora, ya los mediadores lipídicos ya también se empezaron a liberar. Y estos mediadores lipídicos son los derivados de lo que es el ácido araquidónico. Y entonces vamos a tener aquí las prostaglandinas. Entonces vamos a tener prostaglandinas D2, ¿sí? No D2, sino D2. ¿Okay? Vamos a tener las prostaglandinas D2 y vamos a tener los leucotrienos. Y el tercer componente, que en inglés sus siglas son PAF, es el factor activador de plaquetas. Entonces, estos tres, prostaglandinas D2, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas, son los mediadores lipídicos que todavía están en una fase inmediata. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cada uno de ellos? Bueno, los voy a borrar al mastocito. Y ahorita lo volvemos a poner, ¿no? Cualquier duda y me pueden interrumpir, ya saben. Y entonces tenemos que las prostaglandinas, pues lo que van a hacer es hacer quimiotaxis, ¿no? Y al hacer quimiotaxis, pues van a empezar a atraer diferentes tipos de células, ¿no? Entonces, ¿qué células van a empezar a atraer? Pues células inflamatorias, como el neutrófilo, y los monocitos. Y los leucotrienos, lo que van a hacer va a ser una contracción del músculo liso también, pero en vías respiratorias. Entonces va a haber contracción del músculo liso, pero este va a ser de largo plazo, es decir, lo van a mantener sostenido la contracción, ¿sí? ¿En dónde va a ser la contracción del músculo liso? En vías respiratorias sobre todo. Gracias. Y también va a funcionar en parte en intestino, cuando es por vía digestiva. Y entonces lo que van a hacer es provocar mayor peristalsis, los leucotrienos. Y el factor activador de plaquetas es un factor muy potente en inducir mayor vasodilatación y vas también a hacer quimiotaxis. Entonces, va a ser quimiotaxis igual para las células inflamatorias. Entonces, como ven, lo que va a suceder con estos dos es que, perdón, con este grupo de mediadores lipídicos, es que van a empezar a producir inflamación ya más generalizada, ¿no? Entonces, aquí es donde van a actuar diferentes medicamentos, ¿no? O sea, los que van a bloquear a los leucotrienos, las prostaglandinas, el factor, todavía no hay algo específico contra el factor activador de plaquetas, pero son los que van a empezar a producir ya un aumento generalizado de signos clínicos y por eso el choque anafiláctico tarda un poquito, ¿no? O sea, sí se mueren, pero antes de las 4 horas no. Entonces, van a tener tiempo de hacer su testamento, lo que quieran. Sí, entonces, hasta aquí es la fase donde ya se está generando un microambiente
inflamatorio. Entonces, la fase tardía se caracteriza por iniciar o manifestarse de manera más fuerte a partir de unas 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, realmente se le llama fase inmediata y fase tardía nada más porque una precede a la otra, pero realmente no es tan tardío, ¿no? O sea, tardío, como les decía, un máximo de 4 horas inicia. Y la fase tardía está mediada por las citocinas. Entonces, las citocinas lo que van a hacer es amplificar la inflamación y empezar a reclutar otro tipo de células. Entonces, entre las citocinas vamos a tener las citocinas entre la interleucina 1 y el TNF-alfa. Entonces, vamos a tener citocinas de este tipo. Vamos a tener las citocinas clásicas de los TH2, que es la interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13. ¿Y qué otra cosa vamos a empezar? ¿Qué van a hacer estas citocinas? Bueno, pues ya hemos visto cuando vimos TH2 que estas citocinas, esta por ejemplo va a traer más mastocitos y va a traer muchos basófilos de la sangre. La IL-5 va a activar a los eosinófilos y la IL-3 lo que va a hacer es aumentar la secreción de moco y la motilidad intestinal. Y también en el caso en el caso de los que son respiratorios, la interleucina 13 pues va a generar una gran cantidad de moco, que es lo que muchas veces termina, ahora sí que podríamos decir que prematando al paciente, porque lo empieza a bloquear. Si las vías respiratorias se empiezan a bloquear con tanto moco, ¿sí? Por la interleucina 13. Ahora, ¿quiénes van a secretar estas citocinas? Pues van a ser principalmente los linfocitos, como habíamos dicho, los TH2, pero cuando lleguen los TH2, pues lo que van a hacer es estimular a otro tipo de células, como las linfoides innatas, ¿no? Pero estas citocinas también las está ya sintetizando y por eso es la fase tardía, el mismo mastocito. Entonces, aquí un problema grave es que van a empezar a acumularse muchos basófilos y estos basófilos reaccionan igual que un mastocito. Es decir, yo tengo aquí, voy a borrar este pedacito del músculo liso. Yo tengo aquí un basófilo y el basófilo literalmente es igual casi, nada más que es redondo, ¿sí? A un mastocito. Y entonces el basófilo también va a llegar y se va a recubrir de las IgEs. Y entonces cuando se recubra con las IgEs, pues va a capturar al alergeno, ¿no? Y entonces va a capturar al alergeno y va a hacer exactamente lo mismo que el mastocito. Entonces va a empezar a secretar. Ese sí siempre tiene mucha histamina, ¿no? Y las proteasas. Y va a empezar a secretar los componentes lipídicos, o sea, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Y entonces el basófilo, si se acumulan cientos de basófilos, lo que va a suceder es que van a amplificar la reacción. Entonces, si esto no se controla, va a llegar a la fase del choque anafiláctico, ¿no? Entonces, la palabra anafilaxis es lo contrario a profilaxis, ¿no? Entonces, como se vio que los anticuerpos pues, eran profilácticos, o sea, si yo pongo anticuerpos en el suero hiperinmune, ¿no? Y se lo pongo a un paciente, pues le produzco una profilaxis, ¿no? Lo empiezo a tratar. Entonces, el efecto contrario negativo que tienen los anticuerpos como la IgE, entonces se le dio el nombre de anafilaxis, ¿no? Entonces, para que si alguien les pregunta lo asombren con su vasto conocimiento, pues ya les dicen de dónde viene la palabra anafilaxis, ¿no? Entonces va a dar un choque anafiláctico si esto se sigue amplificando
porque las citocinas, como la interleucina 1 y el TNF, se van a empezar a hacer sistémicas. Y les preguntaba si habían visto choque, porque lo que tienen en común todos los tipos de choque es que empiezan con una vasodilatación sistémica y luego empieza la coagulación intravascular diseminada y luego viene la falla orgánica múltiple, entonces ahí es cuando se pelan todos los pacientes, ¿no? Y esto es en cualquier tipo de choque, va a suceder esos 3 pasos finales. Entonces, en este caso aquí, lo que va a ser la vasodilatación periférica va a ser la interleucina 1 y el TNF-alfa, aunque la hayan iniciado estos de aquí, ¿sí? Entonces, es lo que deben de evitar en un paciente. Ahora, los antihistamínicos no siempre funcionan. Cuando son este proceso inmediato es por vía respiratoria, los antihistamínicos no van a funcionar, ni tampoco, van a funcionar muy poco. Y lo que no va a funcionar son los antiinflamatorios no esteroidales. Si ustedes le dan antiinflamatorios no esteroidales a un paciente con una anafilaxia respiratoria, lo que van a hacer es que produzca mayor cantidad de moco, porque los analgésicos o antiinflamatorios no esteroidales pues van a atacar principalmente esto, ¿no? Se van a cortar el ciclo de la producción de prostaglandinas, pero no el de los leucotrienos. ¿Alguien sabe por qué sucede eso? O sea, ¿por qué van a inhibir a este, pero no a este? Si los dos vienen del ácido araquidónico. ¿No? Sí, no sé. Profe, ¿Sí? dijo que cuando el proceso inmediato era por vía respiratoria, lo que no funcionaban eran los, ¿qué? ¿Antihistamínicos? No funcionan los antihistamínicos o funcionan muy poco, y los que son contraproducentes la mayoría de las veces son los antiinflamatorios no esteroidales. Okay. Entonces, ¿por qué los antiinflamatorios no esteroidales no funcionan bien y al contrario provocan mayores problemas muchas veces? Es por lo siguiente. O sea, nosotros tenemos el ciclo del ácido araquidónico, ¿no? Que viene del metabolismo de la membrana, de los lípidos de la membrana. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los antiinflamatorios no esteroidales, ¿a quién bloquean? Pues bloquean a la ciclooxigenasa, ¿no? Ya sea la 1 o la 2 o ambas, ¿no? Entonces, la ciclooxigenasa, pues es la que es en el metabolismo para generar las prostaglandinas, pero los leucotrienos no son producidos por la ciclooxigenasa, ¿no? Son por la lipoxigenasa. Entonces, si ustedes dan un medicamento que bloquea la ciclooxigenasa 1 o 2, ¿no? Por ejemplo, el meloxicam, pues es ciclooxigenasa 2, ¿no? Y es muy selectivo. Entonces, van a bloquear, sí, la producción de prostaglandinas y podrían pensar que van a disminuir la inflamación, pero el problema es que no bloquea la lipoxigenasa y entonces se desvía el metabolismo del ácido araquidónico, entonces como ya no produce prostaglandinas, ahora produce el doble de leucotrienos. Y entonces al producir más leucotrienos, lo que va a hacer es provocar mayor contracción, o sea, mayor broncoconstricción, y aparte va a aumentar mucho la producción de moco. Entonces, el paciente se va a exacerbar los signos respiratorios con ¿sí? Entonces, por eso traten de evitar utilizar, y si se fijan, la mayoría no utiliza, y si lo utilizan, entonces porque no saben todo esto, ¿no? Pero no hay que utilizar analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Y los corticosteroides inhiben todo, inhiben la síntesis de todos estos productos, ¿no? Por eso se utilizan más los corticosteroides, ¿sí? ¿Todos bien? Bueno, voy a borrarle este pedazo de aquí. Y bueno, el daño tisular, si no controlamos el proceso, aparte del choque anafiláctico, pues empieza a generar el daño celular, y el daño celular lo que va a hacer, pues es activar la producción de citocinas como estas, ¿no? Entonces,
¿quiénes son los principales que empiezan a producir el daño aquí? Pues como habíamos dicho, aquí los eosinófilos son atraídos y activados por la interleucina 5. Entonces, el eosinófilo empieza a llegar también en grandes cantidades, se empieza a reclutar de sangre. El eosinófilo también llega a unir la IgE, pero lo hace de manera menos selectiva, pero pues lo llega a hacer. Y entonces tiene poca IgE, pero cuando llegue aquí el antígeno y cruce el alergeno, entonces lo principal que va a hacer el eosinófilo va a ser liberar enzimas. Entonces el eosinófilo cuando se activa, lo que va a hacer es liberar enzimas. Y esas enzimas, ¿no? Que principalmente son proteasas. Entonces hay una que se llama proteína básica principal. Y estas enzimas son altamente citotóxicas. Entonces lo que van a hacer es empezar a dañar el tejido, ¿no? Entonces van a empezarlo a dañar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es mayor... ¿Qué producía más de vacinas? ¿Cómo? ¿Qué producía aparte de vacinas? ¿Aparte de qué? Ah, la proteína básica principal. Producen, Ok. producen también algo que se conoce como proteína catiónica. Principal. ¿Sí? Y estas enzimas van a producir mucho daño tisular. Entonces, al producir daño tisular, lo que van a generar es más inflamación y esto va a traer a otro tipo de células que son los que van a empezar a acumularse también, que son los neutrófilos, ¿no? Entonces van a llegar los neutrófilos y en la fase tardía va a empezar también a acumularse células de este tipo. Y entonces, ¿qué hace el neutrófilo? Pues el neutrófilo va a dañar todavía más el tejido y es por eso que se empiezan a edematizar todos, ¿no? Y empieza a haber dolor, inflamación y puede llegar a haber fiebre cuando ya se acerca un choque anafiláctico. Entonces, si se fijan aquí, todo este proceso inflamatorio fue iniciado por el mastocito, cuando tiene contacto con el antígeno, empieza la fase inmediata, y después en la fase tardía, cuando empiezan las citocinas, empieza a involucrarse otro tipo de células como el eosinófilo y el neutrófilo, ¿no? Y son los que van a manifestar todos los signos clásicos de una alergia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Doctor, ¿podría explicar la fase inmediata? Es que como que no entendí muy bien ahí. Ok. Por favor. Sí, claro. Entonces, la fase inmediata es cuando nosotros teníamos las fases generales del proceso alérgico, pues vimos que hay una fase de sensibilización, ¿no? Entonces, la fase de sensibilización es de que entra el antígeno, lo capturan las células dendríticas, lo procesan, se van al ganglio, lo que esté cercano, el tejido linfoide cercano, producen un linfocito TH2 y aparte de producir el TH2 lo que va a hacer es colaborar con el B y entonces el linfocito B bajo la influencia de la interleucina 4 del TH2 lo que va a hacer pues es empezar a recubrir a los mastocitos, ¿no? Todos los mastocitos van a tener ahí su IgE y cuando entre el antígeno aquí, se van a unir a ellos. En el momento en que se une, inmediatamente degranulan. Todos esos gránulos son gránulos preformados, es decir, que ellos, los mastocitos ya los tienen ahí. Y ese es el inicio de la fase inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la fase inmediata? Que la fase inmediata tiene aminas vasoactivas, ¿no? Y entre las principales aminas vasoactivas está la histamina. En algunas poblaciones de mastocitos, como los de la mucosa,
Está también la serotonina, que está en mayor cantidad que la histamina y produce más o menos los mismos efectos, ¿no? Y otra cosa que está en los gránulos preformados, pues son proteasas e hidrolasas que empiezan a producir daño tisular local. Entonces la histamina lo que va a hacer es unirse al músculo liso y a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, y en el músculo liso va a producir relajación del músculo liso, y eso nos va a traer como consecuencia vasodilatación, y va a empezar la congestión sanguínea. Y cuando se une a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, va a producir la contracción del endotelio, que como recordarán es una de las fases iniciales de la inflamación. Cuando se activa el endotelio se contrae y entonces va a empezar a salir líquido y se va a empezar a formar edema. Entonces, dependiendo del tipo de alergeno, los signos clínicos pues va a ser o formación de ronchas o formación de ámpulas o edematización de ciertas zonas, ¿no? Y esa es la reacción inmediata con las partes, los productos que ya están preformados, que son estos dos grupos. Inmediatamente se van a empezar a sintetizar mediadores lipídicos que habíamos puesto que eran las prostaglandinas, leucotrienos y el factor activador de plaquetas, los cuales van a empezar a amplificar y mantener la contracción del músculo liso, pero ahora más general, y la vasodilatación la van a aumentar, pero también van a generar quimiotaxis. Entonces la quimiotaxis nos va a llevar a que inicie la fase tardía. La quimiotaxis va a empezar a traer a más tipos de células como estas que están aquí, ¿no? Y aparte a los neutrófilos y a los linfocitos como el TH2 van a empezar a llegar al tejido. Entonces, cuando llegan todos estos, empieza la secreción de citocinas, que también las está sintetizando ahí el mastocito. Entonces, el mastocito va a producir todas estas citocinas y los TH2 van a empezar a llegar y van a reforzar porque ellos también producen estas citocinas y entonces empiezan los cambios sistémicos, porque los cambios sistémicos van a empezar con los eosinófilos, pues el daño tisular, ¿no? Que van a provocar, y la gran producción de moco de manera sistémica y la motilidad. Entonces, por eso, por ejemplo, vamos a suponer en una reacción alérgica, lo primero que va a empezar, pues es, por ejemplo, el edema, si es en piel, pero si es respiratorio, va a empezar, por ejemplo, la secreción de moco, ¿sí? Esa secreción de moco inicial es por esta parte inmediata, como los leucotrienos, y empieza poquito, ¿no? Empieza como si hubieran visto la telenovela, entonces empiezan a llorar un poco, ¿no? Y cuando llega la fase tardía es cuando ya hay muchísima secreción de moco y ya empiezan los signos respiratorios, o en el caso de los alergenos, como la alergia alimentaria, pues empezar a presentarse diarrea y alta producción de moco, ¿no? En el intestino. Entonces, esta es la fase inmediata, que es de segundos a minutos, y la fase tardía, que más o menos empieza por ahí de 2, 3 horas de esta fase, ¿no? 4 horas máximo. ¿Sí? Rain. ¿Está bien o no? No, falta. Entonces las fases serían la fase de sensibilización, la fase alérgica, la fase inmediata y la fase tardía. Sí y no. La voy a poner aquí, voy a borrar toda la distinción. Entonces, nosotros en el proceso de las hipersensibilidades inmediatas y de cualquier hipersensibilidad vamos a tener dos fases siempre. La fase de sensibilización, que es cuando el antígeno entra en contacto por primera vez, ¿no? Pero no hay signos ni nada porque apenas se van a producir anticuerpos. Y la fase ya alérgica o activa, porque también en otras hipersensibilidades que vamos a ver, se genera algo distinto a la alergia, ¿no? Entonces tenemos estas dos fases generales de las hipersensibilidades. En el caso de la hipersensibilidad tipo 1 inmediata, esta fase alérgica o activa se divide en dos, en una fase inmediata y en una fase tardía. ¿Okay? ¿Sí? ¿Ahí sí les queda más claro? Digo que era hipersensibilización tipo 1, ¿verdad?
Ajá, hipersensibilidad tipo 1, así se le conocía, ahora ya casi no se utilizan esos términos, son como más viejitos, pero es hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, o específicamente se le puede decir alergias, ¿no? Porque hay otras, por eso es incorrecto decir alergia, por ejemplo, cuando son las dermatitis por contacto, ¿no? Digan alergia por contacto, ¿no? Bueno, entonces, ahorita retomamos esto. Entonces, pues vamos a tomarnos 10 minutos y regresamos en 10 minutos, ¿no? Entonces son las 8 casi 40 y entonces regresamos